Saludos hermanos y hermanas de batalla. Hoy conoceremos la historia de los salamandras, una legión que tras los acontecimientos de Istvan V ha estado relegada a un segundo plano, hasta que recientemente la inclusión de los marines primaris los ha hecho renacer. Los salamandras son un capítulo con una forma de hacer la guerra muy inusual. Sus acciones de guerra tienen muy en cuenta las bajas civiles en comparación con la mayoría de los marines espaciales, y creen que uno de los deberes más importantes es proteger las vidas de los súbditos inocentes del emperador de la humanidad cuando y donde sea posible. Mientras que algunos critican esto como una debilidad, los salamandras lo ven como una fortaleza. Incluso los altos señores de Terra han condenado en el pasado a los salamandras por esto. Del mismo modo, los salamandras siempre han demostrado tener una disposición a aliarse con otras fuerzas imperiales, hasta el punto de que a menudo son el primer capítulo en hacer propuestas diplomáticas. Esta es una actitud que se desarrolló como consecuencia de las conexiones inusualmente cercanas de los salamandras con la gente de Nocturne, ya que son uno de los únicos capítulos de marines espaciales que continúa interactuando con sus familias y la gente de su mundo natal después de su transformación en marines espaciales. Tampoco es raro ver que un salamandra sirva como líder de los clanes entre la gente de Nocturne y viva con ellos cuando los asuntos del capítulo no requieren que permanezca en su fortaleza monasterio, la cual está ubicada en la luna Prometheus de Nocturne. Aunque los salamandras siguen el Codex Astartes, también siguen las doctrinas de su propio culto prometeico. El culto prometeico pone un gran énfasis en la autosuficiencia, el autosacrificio y la lealtad. Los símbolos de la fragua, como son el fuego y los martillos, son prominentes en la iconografía prometeica. Como tales, los lanzallamas, las armas de fusión y los martillos trueno se utilizan ampliamente a lo largo del capítulo. Como uno puede imaginar, esta preferencia por los lanzallamas y las armas de fusión conduce a una gran afinidad entre los salamandras por el tiroteo a corta distancia cuando están en combate, aunque como marines espaciales son igualmente capaces en todos los aspectos de la doctrina de batalla. Debido a su formación inicial como herreros, todos los salamandras son totalmente capaces de mantener y realizar reparaciones moderadas en sus armas y servoarmaduras, dejando a los artesanos del capítulo el tiempo libre necesario para crear grandes obras de tecnología y metalurgia. Como resultado, el capítulo de los salamandras tiene una cantidad inusualmente alta de armas y armaduras artesanales e incluso de armaduras tácticas tipo Dreadnought o también conocidas como armaduras exterminador. Sin embargo, en un ejemplo interesante de yuxtaposición, la gravedad fluctuante de Nocturne dificulta el entrenamiento con ciertas unidades como los Land Spider y las motocicletas, por lo que el capítulo hace poco uso de ellas, a favor en sí de los escuadrones devastadores y de exterminadores. Entrenados para nunca darse por vencidos o retirarse, los salamandras son capaces de continuar cuando todo su escuadrón está muerto, manteniendo posiciones defensivas durante meses si es necesario. Este es uno de los efectos más significativos de las doctrinas prometeicas sobre la psique colectiva del capítulo. La semilla genética de los salamandras es única ya que fue creada por el emperador con un propósito específico que nadie salvo el emperador conoce. Un rasgo inusual de los salamandras es que sus hermanos de batalla tienden a ser más lentos en reflejos que otros capítulos. Sin embargo, se ha observado que un marine espacial de los salamandras puede moverse tan rápido como cualquier otro Astartes equipado con servoarmadura. Un rasgo genético único proporcionado por la semilla genética de los salamandras se conoce como vista de fuego. Esta sensibilidad visual a las emisiones infrarrojas permite a los salamandras concentrarse en firmas de calor particulares. Los armeros de los salamandras colocan en sus armaduras y vehículos unas capas de hebras electroespectrales que generan el suficiente calor como para que los salamandras las vean, mientras que aquellos que no tienen ese don no pueden ver esas marcas. Con esta tecnología, los salamandras pueden ver dónde están sus aliados de forma precisa en cualquier condición ambiental imaginable. Además de la vista de fuego, la semilla genética de las salamandras también permite una mayor tolerancia a las temperaturas extremas y la radiación, así como un mayor nivel de reparación celular.
Como resultado de una reacción entre su genética y los altos niveles de radiación de Nocturne, los hermanos de batalla de los salamandras tienen la piel oscura o de color negra azabache, y sus ojos son brillantes y ardientes. Esta apariencia aterradora es completamente superficial, pero ha frenado más de una rebelión sin tener que disparar. Ahora nos adentraremos en la historia del capítulo y de su primarca para repasar lo ocurrido con ellos desde su nacimiento en Terra. Durante la unificación en Terra, la 18ª Legión era conocida como los Guerreros Dragón. Gran parte de su historia temprana permanece oculta a día de hoy, ya que fue desarrollada con un propósito muy especial que debe permanecer en secreto aún a día de hoy. La historia definió a los Guerreros Dragón como sangrientos y belicosos durante esos primeros días, en parte debido a su primera gran batalla en la que su fuerza se hizo pública, el asalto de las galerías de la Tempestad en los últimos días de las guerras de unificación en Antigua Terra. En esta batalla, la 18ª Legión logró una victoria contra probabilidades imposibles y sobrevivió, aunque sufriendo unas pérdidas salvajes que reducieron la fuerza activa de la Legión a poco más de 1000 guerreros cuando antes del combate eran 20.000, aunque al hacerlo se aseguraron un lugar de gloria y honor entre los ejércitos del emperador. Las fuerzas de la Legión se reconstruyeron rápidamente con nuevas oleadas de reclutas. Su victoriosa reputación los vio favorecidos para la adquisición de nuevo equipo de guerra y suministros. El tiempo que les tomó recuperarse impidió que pudieran participar en la expansión inicial de las flotas expedicionarias de la Gran Cruzada. Cuando estuvieron listos para el combate, los Guerreros Dragón fueron desplegados poco a poco a medida que se requería de la participación de marines espaciales como fuerzas de choque. Esto significó que durante las primeras décadas solares de la Gran Cruzada, los Guerreros Dragón fueron asignados a un número considerable de diferentes grupos de batalla como refuerzo y como unidades especializadas, así que rara vez lucharon juntos como una legión. En muchos de estos casos, los guerreros de la Legión serían el único contingente de marines espaciales que tomarían parte en el conflicto, lo que los obligaría finalmente a cooperar estrechamente con otras fuerzas humanas e inevitablemente los lanzaría directamente en los más duros y peligrosos teatros de batalla, ya que eran las únicas tropas de élite disponibles. Paradójicamente, a pesar de cosechar una gran cantidad de éxitos y victorias en batalla, los Guerreros Dragón sí ganaron una reputación ambigua entre sus aliados, quienes además de considerarlos sus salvadores, se sentían atemorizados por su brutalidad en combate. Para algunos comandantes del naciente imperio, los Guerreros Dragón eran considerados una fuerza imposible de controlar, e incluso llegaron a solicitar la censura de la Legión tras unas cuantas matanzas que llevaron a cabo en la campaña de Agnosar. El debate sobre el futuro de la Legión fue abierto cuando apareció el problema de que no había ningún líder capaz de unificar a la Legión por completo. Sus esperanzas residían en encontrar a su primarca perdido en el mundo letal de Nocturne. Nocturne, el mundo letal en el que fue encontrado Vulcan, es un mundo volcánico desgarrado por el fuego, la radiación y sujeto a las fuerzas destructivas de las mareas causadas por su luna, Prometheus. Nocturne es inmensamente rico en minerales, particularmente piedras y metales preciosos, pero la vida en el planeta es muy difícil debido a su clima y la ausencia de vegetación. Además de los peligros naturales de Nocturne, numerosas especies de depredadores y megafauna son un peligro constante para la población. Que la vida humana haya podido sobrevivir en Nocturne es un testimonio de la perseverancia de la raza humana. Aunque su nivel tecnológico había retrocedido a la era preindustrial durante la vieja noche, los habitantes de Nocturne habían mantenido un grado alto de sofisticación cultural y cohesión social. Las antiguas leyendas prometeanas cuentan la historia de cómo Vulcan llegó a Nocturne cayendo desde el cielo como un cometa envuelto en llamas. Un trabajador metalúrgico conocido como Envel tomó al niño y lo cuidó como si fuera su hijo. En los siguientes 3 años, Vulcan creció fuerte y sano hasta superar en tamaño e inteligencia a un adulto humano. Desde muy pronto asumió sus responsabilidades con su tribu
y a la vez que trabajaba en la forja con su padre, también cazaba bestias y otros seres que amenazaban a su gente. La peor de todas las amenazas eran los Eldar Oscuros, también conocidos como Drukhari en el Imperio. La leyenda cuenta que durante el cuarto año de vida de Vulcan, su ciudad fue atacada por los Drukhari, que estaban buscando esclavos. La gente de su ciudad natal se escondió, como solían hacer cuando los Xenos atacaban, pero Vulcan se negó a esconderse, y armado solo con un par de martillos de herrero, rechazó el asalto, matando sin ayuda de nadie a más de 100 guerreros de los Drukhari. Cuando se corrió la voz de esta batalla, los líderes de los 7 asentamientos más importantes del planeta vinieron a rendir homenaje a Vulcan, y después todas las tribus juraron seguir a Vulcan en batalla en lugar de esconderse de sus enemigos. Los Drukhari obviamente buscaron vengarse de Vulcan, pero ahora con la ayuda del pueblo de Nocturne, Vulcan era imposible de vencer en batalla. Los Drukhari no tardaron mucho en darse por vencidos y dejar Nocturne en paz. Las historias describían a Vulcan como un guerrero nacido del fuego, cuya fuerza sobrehumana había expulsado a los Drukhari de Nocturne. Para celebrar la victoria del Primarca sobre los Drukhari, se llevó a cabo un torneo que incluía unas pruebas de fuerza y artesanía muy comunes entre las gentes de Nocturne. Durante las ceremonias de apertura del torneo, un extranjero se apareció en la plaza central. Todos los presentes quedaron asombrados por el aspecto tan poderoso de ese extranjero que afirmó ser capaz de vencer a cualquier hombre en las competencias. Vulcan aceptó el desafío del extraño, quien dijo que aquel que perdiera el desafío juraría su lealtad eterna y obediencia al vencedor. Con una sonrisa ante tal descaro, Vulcan aceptó los términos del extranjero. La gente de Nocturne fue invitada al espectáculo de 2 seres divinos compitiendo entre sí, asombrando por completo a los simples mortales que los rodeaban con su destreza sobrehumana. Muchas de las pruebas acabaron en empate técnico, porque simplemente no había forma de determinar un vencedor. Por ejemplo, en el levantamiento del yunque, los 2 competidores sobrehumanos mantuvieron los yunques en alto durante más de medio día sin signos de cansancio, mientras que todos los demás competidores se habían rendido después de unos pocos minutos. Todos los concursos posteriores tuvieron resultados similares, y al final del 8º día, Vulcan y el extranjero estaban empatados en el torneo. Para romper este empate, los ancianos de Nocturne decidieron que el ganador se determinaría mediante la prueba de la caza de salamandras. Al evaluar que esta tarea, imposible para cualquier otro ser humano, sería una formalidad para ambos concursantes divinos, los ancianos del planeta incluyeron la advertencia de que el concursante que trajera la salamandra más grande sería proclamado victorioso. Ambos concursantes subieron a la cima del Monte del Fuego de la Muerte, un enorme volcán que se dice que es el hogar de los dragones salamandra más grandes. Vulcan encontró primero a su presa y rompió su cabeza con un solo golpe de su martillo. Mientras llevaba el cadáver de regreso, el volcán entró en erupción inesperadamente. Vulcan estuvo a punto de ser arrojado por un acantilado en llamas, pero logró agarrarse al borde con una mano, agarrando obstinadamente la cola de su premio con la otra. Con una mano aferrada a una roca y la otra agarrando la cola de su gran premio, Vulcan colgaba peligrosamente sobre la lava en movimiento. Su poderosa fuerza se desvanecía después de muchos días de pruebas. Solo al abandonar su trofeo, Vulcan podría salvarse, pero se negó a hacerlo, incluso frente al abismo de la muerte. Entonces el extranjero se apareció ante él, pero su camino estaba bloqueado por otro canal de lava. Vulcan vio que el extraño arrastraba tras de sí un premio todavía mayor que el suyo, el cuerpo de la salamandra más grande jamás vista, y la arrojó rápidamente al flujo de lava, usando su piel resistente al calor como un puente para cruzar y salvar así a Vulcan. Poco después, el extranjero tomó la mano de Vulcan y levantó el primarca y su premio, salvándolos de la muerte. A su regreso al asentamiento, los ancianos declararon a Vulcan el ganador del concurso, ya que el extranjero había regresado de la cacería con las manos vacías. Pero no fue el extranjero quien declaró su lealtad eterna arrodillándose, sino que fue el primarca el primero en arrodillarse, declarando que un hombre que valoraba más la vida de otro por encima de su propia victoria
Era un hombre al que valía la pena servir. En ese momento, el extranjero se despojó de su disfraz y todos pudieron verlo como lo que era verdaderamente. Era el maestro de la humanidad, venido a Nocturne para encontrar a su hijo perdido y reunir a su pueblo con el resto de la humanidad. Se cree que Vulcan no se unificó con su propia legión durante algunos años estándar después de su redescubrimiento, sino que permaneció junto al emperador bajo su tutela directa. Durante este periodo, Vulcan aprendió del emperador las artes de la guerra, la historia y la ciencia, mostrando una sabiduría y compasión que quizás estaban un poco en desacuerdo con el papel que estaría destinado a desempeñar como primarca. Cuando Vulcan estuvo preparado para tomar el mando de su legión, fue enviado para liderarlos en una campaña de guerra que se estaba librando en ese mismo momento. Los guerreros dragón, dirigidos por su Lord Comandante Cassian Vaughan, se habían visto envueltos en la defensa de un grupo de mundos coloniales cerca del sistema Taras que luchaba contra una oleada de piratas orcos. Luchando contra grandes y abrumadoras adversidades, la fuerza principal de la legión, que sumaba unos 19.000 marines espaciales, habían reunido a los defensores locales y resistido durante casi un año estándar en una serie de batallas contra más de 1 millón de invasores orcos que estaban dispersos en casi 1 millar de naves de ataque y decenas de rocas espaciales. El sistema Taras estaba lejos de la frontera de la Gran Cruzada en expansión, lo que dejaba a los guerreros dragón completamente solos ante los ataques de los orcos. Las acciones de la legión habían permitido la evacuación de 3 poblaciones planetarias enteras, pero a un costo terrible. Para sorpresa de los guerreros dragón, cuando Vulcan llegó no lo hizo solo, ya que trajo consigo 3.000 nuevos iniciados, los primeros de la legión que se reclutaron en Nocturne, junto además una gran cantidad de nuevas naves de guerra, máquinas y de armas, todas fabricadas según las propias especificaciones del primarca. Estimulados por esta ayuda inesperada, la 18ª legión se lanzó con una furia renovada contra los orcos que los asediaban, masacrando a los Xenos bajo el liderazgo de su nuevo primarca. Tras la victoria, los supervivientes de esta legión nacidos en Terra se arrodillaron inmediatamente ante su primarca, pero Vulcan les pidió que se levantaran, diciendo que todos sus hijos eran iguales, y que él no era un rey mezquino que necesitaba muestras de obediencia. En cambio, fue él mismo quien se arrodilló en honor a las vidas que habían salvado y el precio que habían pagado. Luego, buscando al Lord Comandante Vaughan, que estaba herido de muerte, confirió la transferencia formal del dominio de la legión al entregarle al guerrero caído la garra de energía del señor de guerra orco que lo había herido mortalmente, para sellar así un pacto entre él y su legión. Vulcan en persona construiría un dreadnought para el comandante Vaughan, gracias al que continuaría luchando por el imperio. Después de la batalla en Antime, Vulcan se dedicó a rehacer y volver a forjar a su legión, deseoso de mantener el honor, el espíritu de sacrificio por el imperio y la valentía que encontró, pero también decidió que debería mejorar sus estrategias de combate y convertirlos en guerreros disciplinados. En primer lugar, Vulcan se apresuró a reunir a sus fuerzas dispersas y unificarlas de una vez como un ejército único. Una vez reunidas sus fuerzas, Vulcan decidió llevarlas a todas juntas a Nocturne para rearmarlas, pero sobre todo para entrenarlas y enseñarles las tradiciones e ideales de su mundo natal. Vulcan honraría al pueblo de Nocturne y a su legión, escogiendo para ellos el nombre de los depredadores más grandes y peligrosos del planeta, las salamandras. En esto, la elección de Vulcan tenía un significado secreto, ya que las salamandras nocturnas no solo eran monstruos de poder salvaje, con un gran significado totémico para los nativos, sino que además, como criaturas, mostraban una lealtad inquebrantable hacia su propia sangre y descendencia. Cuando la legión de los salamandras resurgió y partió de Nocturne con toda su fuerza, algunos años estándar después, rápidamente ocupó un lugar en el frente de la Gran Cruzada, aplastando imperios alienígenas y trayendo mundos perdidos al cumplimiento imperial como parte del creciente imperio de la humanidad. Aunque nunca alcanzarían las cifras de otras legiones como los Ángeles Oscuros o los Guerreros de Hierro, su poder y destreza en batalla eran innegables,
y su conducta en la guerra se consideraba un ejemplar. Al principio de la Gran Cruzada se los había etiquetado como salvajes y faltos de disciplina, pero Vulcan, una vez más, demostró su liderazgo y templó la ira de sus guerreros mediante su sabiduría y compasión. El emperador se mostró muy orgulloso del trabajo de Vulcan y lo nombró de comandante de la flota expedicionaria número 154 de su Gran Cruzada. Los salamandras se unieron a la 154ª flota expedicionaria y consiguieron que cientos de mundos habitados por humanos entraran en el cumplimiento imperial. Una de las campañas más notables emprendidas por la Legión de los Salamandras durante la Gran Cruzada fue la acción de cumplimiento imperial en el mundo de Caldera. Designado como 154-4 y conocido como Isben por sus habitantes, los Salamandras tenían la tarea de llevar este mundo recién descubierto al cumplimiento imperial. El mundo estaba subdesarrollado y en gran medida era inhóspito para la vida humana, pero poseía valiosos depósitos minerales. Sin embargo, a pesar de parecer abandonado de toda vida, las fuerzas imperiales se enfrentaron a una fuerte resistencia por parte de un mando astronave Aeldari que había colocado una guarnición sobre Ibsen. El misterio se profundizó cuando las tribus humanas primitivas y semisalvajes que habitaban el planeta parecían más leales a los Aeldari que a los libertadores humanos que venían a salvarlos. A las fuerzas imperiales dirigidas por el mismo Vulcan se unieron las legiones de los Manos de Hierro y la Guardia de la Muerte, ambas dirigidas por sus respectivos primarcas. Las fuerzas de los Aeldari, incluyendo videntes y brujos, además de otros psíquicos de combate, no podrían haber esperado derrotar a una legión de Astartes, y mucho menos a 3. Después de la conquista imperial, los salamandras se enteraron de que los Aeldari habían estado defendiendo una red de menhires que servían como nodos psíquicos y que alimentaban un arco gigante donde habían tenido lugar el enfrentamiento final y más brutal entre los Astartes y los Xenos. El arco de los Xenos había sido localizado gracias a un misterioso rememorador adjunto a los salamandras, con quien Vulcan había tenido una conversación inquietante antes de la batalla. Después de que terminó la matanza, Vulcan vio al rememorador merodeando cerca de este arco y luego desapareció repentinamente. Siguiéndolo, Vulcan y su guardia de la pira de élite descendieron a las cámaras interiores a través de un portal en su base. Allí encontraron una cruda ceremonia de protección dirigida por los primitivos sacerdotes tribales humanos que estaban listos para sacrificar a una antigua bruja Drukhari. Finalmente Vulcan se dio cuenta de que había visto una puerta como esa mucho antes, en su juventud en Nocturne, cuando un Drukhari utilizó repentinamente dicho portal para asaltar y saquear su planeta. Los Asuryani habían tomado el control del portal al derrotar a sus primos oscuros, y en el proceso habían liberado a la población humana indígena de Ibsen de los horrores de las incursiones Drukhari. Por eso los Asuryani habían sido vistos por los humanos como libertadores. Vulcan ordenó que todo Ibsen y su población irremediablemente corrupta fueran purgados con el fuego sagrado, dejando este mundo listo para recibir a los nuevos colonos humanos y para ser explotado en beneficio del imperio. No mucho después de la conclusión exitosa de esta campaña, Vulcan y su legión de las salamandras participaron en otra acción conjunta de cumplimiento imperial en el mundo conocido como Khaaratan. Designándolo 154-6, los salamandras lucharon junto al primarca Konrad Curze y su legión de los Amos de la Noche, así como también fuerzas del Mechanicum, la legión titánica Legio Ignis y varios regimientos del ejército imperial. Durante esta campaña, Vulcan se enfureció con su hermano primarca y como su legión se comportaba brutalmente. Los Amos de la Noche habían masacrado a los habitantes de una ciudad entera para sembrar el miedo entre la población. Cuando Vulcan se enfrentó a Curze sobre las acciones de su legión, se produjo una breve pelea entre los dos semidioses que fue apaciguada por los capitanes de ambas legiones. Después de la conclusión exitosa de esta campaña, Vulcan informó sobre la conducta salvaje de Curze tanto al señor de la guerra Horus como a su hermano, el primarca Rogaldorn de la Legión de los Puños Imperiales. Este incidente sembraría las semillas de la enemistad entre Vulcan y su hermano Konrad Curze, los cuales causarían una brecha
que se ensancharía todavía más a medida que avanzaba la Gran Cruzada. Los eventos sucedidos en Karatán tendrían efectos de gran importancia que luego jugarían un papel muy clave en lo que sucedió con Vulcan después de los trágicos eventos de István V. El papel de los salamandras durante la herejía de Horus no es muy conocido por los eruditos imperiales, ya que después de los acontecimientos de István V apenas tuvieron relevancia en las siguientes batallas. Lo que os voy a relatar ahora es cómo los salamandras, junto con los Manos de Hierro y la Guardia del Cuervo, formaron parte de la primera oleada de atacantes leales durante la masacre del desembarco de István V. Después del anuncio de la traición del Señor de la Guerra Horus contra el Emperador y la traición de István III, el Emperador ordenó a 7 legiones completas de marines espaciales que atacasen a las legiones traidoras que se ubicaban en István V. Las imágenes de largo alcance obtenidas de István V mostraban grandísimas fortificaciones en las ruinas de Urgal y una gran actividad militar tanto de astartes traidores como de las legiones titánicas que se habían aliado con ellos. El imperio no podía esperar más. Se suponía que Horus no era consciente de la presencia de los leales en este sector. No había señales de la flota traidora, y si todo seguía así, un desembarco planetario sería sencillo. Los traidores pagarían por su herejía. El imperio los había agarrado con la defensa baja, o al menos eso creían los imperiales. Las legiones que compondrían la primera oleada de ataque eran los Manos de Hierro, los Salamandras y la Guardia del Cuervo. Habían acordado que en la segunda oleada atacarían los Amos de la Noche, la Legión Alfa, los Guerreros de Hierro y los Portadores de la Palabra. Sin embargo, nadie sabía que habían abandonado su servicio al emperador y prometido su lealtad a Horus. Nunca antes se había visto una batalla a tal escala. Miles de traidores habían sido masacrados en los primeros momentos del asalto. A lo largo de la depresión de Urgal, miles morían a cada minuto. La matanza era terrible de contemplar. La sangre corría en ríos por las laderas de la depresión de Urgal. Los salamandras avanzaron por el flanco izquierdo, la Guardia del Cuervo por la derecha, y Ferrus Manus con sus Murlocs avanzaban por el centro. El flanco derecho se llenó de marines de los salamandras que salieron de sus transportes, entrando rápidamente en formación y avanzando con disciplina hacia sus enemigos. La arena negra bajo los pies fue eclipsada de la vista cuando un mar de armaduras verdes la invadió. Al frente de esta ola vengadora verde estaba Vulcan y a sus flancos los dragones de fuego, los veteranos de la primera compañía. Avanzando pesadamente, los exterminadores se acumularon en 2 grandes batallones. Eran intrépidos y dominantes, pero no los guerreros más implacables del arsenal de los salamandras. Ese honor recaía sobre los Dreadnought Contemptor. Grandes e imponentes máquinas de guerra, los Dreadnought se sacudieron con el retroceso salvaje de los cañones de gravedad y los cañones automáticos. Sin detenerse a ver cómo desataban la carnicería, marcharon lentamente mientras el ruido de los gritos de guerra aullaba a su alrededor. Vulcan ordenó a sus hijos que tomaran la colina para ganar terreno más alto. Con los proyectiles rebotando en su armadura, el primarca ocupó la posición de vanguardia, mientras que su guardia de la Pira intentaba mantener el ritmo. Detrás de la guardia de la Pira, el estoico avance de las escuadras piroclásticas arrojaban llamas de Prometeo, abriendo camino entre las filas enemigas. Mientras la 15ª compañía avanzaba en el ataque contra las fuerzas de la Guardia de la Muerte en retirada, una nube sucia, demasiado espesa y demasiado baja para ser niebla, descendió por las laderas. Más de un centenar de exploradores de la compañía de reconocimiento se derrumbó, asfixiándose y escupiendo sangre. Muchos de ellos no usaban cascos en batalla, prefiriendo estar libres de trabas para las tareas de sigilo en las que sobresalían. Decenas más fueron destrozados por la Guardia de la Muerte cuando atacó en medio de la confusión inicial. La Guardia de la Muerte, numéricamente superior, ya había superado a la compañía de reconocimiento más pequeña e intentaba ahora rodear al resto de los salamandras. Vulcan lo evitó por sí solo, golpeando a los guerreros superpuestos y cortándolos en 2 con su espada llameante. Antes de que pudieran darse cuenta tan siquiera de lo que ocurría, los devoradores de mundos atacaron por el otro flanco de la ladera y lo rodearon por completo.
Mientras los salamandras y los devoradores de mundos luchaban en sangrientos enfrentamientos cuerpo a cuerpo, en la otra parte de la ladera, una fuerza mucho mayor de dragones de fuego luchó contra la guardia personal de Angron, los devoradores, hasta que llegaron a un sangriento punto muerto. Fue entonces cuando Vulcan escuchó la voz de su hermano Angron que lo desafiaba a un duelo mortal. Vulcan agarró el mango de su inmenso martillo de guerra, el portador del amanecer, y fue a enfrentarse al desafío de su hermano. Pero antes de que los dos primarcas pudieran llegar al combate, un misil bien dirigido impactó cerca de Vulcan. Una tormenta de fuego iluminó la ladera. Varias toneladas de municiones incendiarias desencadenaron una bola de fuego que rodeó la posición de Vulcan, inmolando a todos los presentes excepto al primarca. Vulcan regresó a su posición con sus hermanos de batalla, ya que de Angron no había ni rastro, y tal y como estaban sus fuerzas, era mejor retirarse junto a la Guardia del Cuervo para así ser reemplazados por los refuerzos de la segunda oleada. De esta forma quedaron acampados mientras sus supuestos aliados se movilizaron estableciéndose en las posiciones defensivas alrededor de ellos. ¿Quién habría imaginado que la protección que le estaban brindando sus hermanos de batalla se tornaría en una masacre en cuanto percibieron la señal de ataque de Horus? Fue solo en ese momento cuando Vulcan se dio cuenta de que habían sido traicionados. Más de 10.000 cañones respondieron. Las armas de sus aliados se volvieron contra los salamandras con intenciones traidoras, aplastando a los leales entre el martillo de las fuerzas de Horus y el yunque del lugar de lanzamiento fortificado. Haciendo un balance de su terrible situación, los primarcas Corax y Vulcan discreparon cómo salvarse. El primarca de los salamandras sugirió que los leales debían intentar hacer una retirada táctica hacia sus respectivas naves de desembarco y quedarse allí para resistir más ataques. La opinión de Corax era que los leales deberían hacer todo lo posible para escapar de la matanza, ya que la batalla estaba perdida. Y justo en ese mismo momento, una tremenda explosión de artillería golpeó la posición en la que estaban debatiendo ambos primarcas. Corvus Corax había logrado sobrevivir al impacto, pero no había ni rastro de su hermano, así que se llevó a su legión como había planeado anteriormente. Los informes contradictorios de los pocos supervivientes indicaron que Vulcan, también gravemente herido por la explosión atómica de los guerreros de hierro, tuvo que ser arrastrado fuera de la pelea a una cañonera Thunderhawk por 3 miembros de su guardia personal y luego logró escapar de regreso a Nocturne. Sin embargo, la realidad sobre el destino del primarca de los salamandras resultó ser mucho más terrible. Vulcan había sobrevivido al fuego nuclear del ataque y al recuperar la conciencia estaba rodeado por cientos de legionarios traidores tanto de los amos de la noche como de los guerreros de hierro. El primarca luchó hasta la muerte, pero finalmente fue abrumado por la gran cantidad de enemigos y recibió un disparo, una puñalada y una paliza hasta perder el conocimiento. El acechante nocturno, ahora intrínsecamente loco, vio la oportunidad de atormentar a su hermano caído y tomó al inconsciente Vulcan como su prisionero. Cuando el primarca de los salamandras despertó del estado de inconsciencia, se encontró encadenado y a bordo de una nave de los amos de la noche. Durante el lapso de varios meses solares, el acechante nocturno disfrutó sádicamente al intentar romper el cuerpo y la mente de Vulcan, o si podía matarlo directamente. Se había revelado que Vulcan era un perpetuo, un ser que era capaz de una regeneración celular continua, y por lo tanto era efectivamente inmortal, al igual que su padre, el emperador de la humanidad. Enfurecido, Conrad Curze intentó matar a Vulcan tantas veces como fuera necesario para deshacerse permanentemente de su intolerable presencia. Para atormentar todavía más a su hermano, el acechante nocturno hizo que los hechiceros de Avenitas usaran los poderes malvados que les otorgaron los poderes ruinosos para atrapar a la mente de Vulcan y llevarlo a una serie de pruebas mentales en las que continuamente fallaba en alguna tarea noble, lo que resultó en las muertes de muchos inocentes por su culpa. Pero incluso con esta forma de tortura mágica, no logró doblegar el espíritu resuelto de Vulcan. Harto de su insoportable prisionero, el acechante nocturno ideó una solución final a su problema de librarse de la presencia de la salamandra. El destino de Vulcan se decidiría en un duelo a muerte. Le ofreció a su hermano un medio de escape y lograr lo que había buscado durante tanto tiempo, su libertad.
Todo lo que tenía que hacer era avanzar por un laberinto donde en el centro yacía su martillo de guerra personal, el portador del amanecer. Pero este no era un laberinto ordinario. A petición de Konrad Curze, el primarca de los guerreros de hierro, Perturabo, le había creado una prisión singular como ninguna otra, a imitación de su propio santorum privado conocido como Cavea Ferrum. Esta prisión especial era un elaborado laberinto cuyas paredes sin rasgos distintivos y su extraño diseño geométrico hacían que fuera casi imposible mapear y por lo tanto escapar. Cualquiera que intentase trazar un mapa mental del laberinto quedaría irremediablemente anodado por los giros que deberían haber sido físicamente imposibles. Incluso después de intentar trazar un mapa del laberinto decenas de veces, una persona solo lograría más de un puñado de giros dentro de sus pasillos retorcidos antes de que todo dejara de tener sentido. Pero a pesar de todas las probabilidades en su contra, Vulcan hizo lo imposible y logró encontrar el camino hacia el centro del laberinto y recuperar su martillo de guerra. Empuñando su arma, dominó a su carcelero Konrad Curze, le dio una pedazo de paliza y luego activó el teletransportador personal secreto que estaba integrado en la cabeza del martillo de guerra. Vulcan fue transportado inmediatamente en mitad de la galaxia y reapareció en la atmósfera superior del planeta natal de los ultramarines, Macragge. Mientras caía desde una altura inexplicable, su cuerpo se quemó hasta quedar chamuscado y se estrelló contra la superficie de Macragge. Para cuando Robot Guilliman fue informado de su milagrosa reaparición, su cuerpo ya se había regenerado y esperaba en la sala médica dentro del castrum de la fortaleza de Hera. Por desgracia, las heridas psíquicas del encierro habían destruido la cordura de Vulcan, así que fue confinado hasta saber qué hacer con él. Entretanto, Konrad Curze, que había quedado atrapado a bordo del buque insignia de los Ángeles Oscuros después de una fallida acción de abordaje durante la conclusión de la cruzada de Thramas, llegaría a la superficie de Macragge, ya que estaba dispuesto a dar una lección a Robot Guilliman y los ultramarines. La cacería subsiguiente atraería tanto a Guilliman como a Lion L. Johnson como al perpetuo John Grammaticus, el cual había colaborado con Numeón en la extracción de un artefacto conocido como la Fulgurita. Konrad Curze lograría enterrar vivos a sus hermanos y darlos por muertos. Desconocido para todos, se había formado una especie de vínculo entre Konrad Curze y Vulcan, pudiendo este último sentir cuando el acechante nocturno estaba cerca. Vulcan se liberó de sus ataduras y saqueó la armería privada de Robot Guilliman antes de partir para cazar a Curze. Los dos primarcas lucharon con ferocidad cuando se enfrentaron, y durante el combate Vulcan se dio cuenta finalmente de sus habilidades regenerativas y las usó a su favor en el combate. Al concentrar su voluntad, podría regenerarse mucho más rápido de lo que Konrad Curze era capaz de herirlo. Tal fue la furia de Vulcan, inducida por esta locura, que Curze intentó escapar de su cazador sin éxito. Su duelo finalmente sería interrumpido por John Grammaticus, que actuaba por orden de la misteriosa organización conocida como la Cábala. Vulcan fue apuñalado en el corazón por Grammaticus con la Fulgurita, una lanza de vidrio hueco formado bajo la superficie del planeta por un rayo. Con la lanza sobresaliendo de su pecho y sus constantes vitales enmudecidas, Vulcan parecía haber encontrado su fin. Convencidos de la muerte de su primarca, los salamandras lloraron la pérdida de su padre genético. El propio Guilliman construyó para su hermano una cápsula de éxtasis para darle sepultura, y tanto el cuerpo como el ataúd fueron llevados a Nocturne. Cuando los salamandras llegaron a Nocturne con el cuerpo de su primarca, se llevó a cabo una ceremonia apropiada para recordar el fallecimiento del primarca. El primarca, que todavía llevaba su armadura y apretaba su martillo entre sus manos, fue llevado al ardiente corazón de la montaña sagrada de Nocturne, el monte del fuego letal. La lanza de Fulgurita todavía sobresalía de su pecho, ya que nadie fue capaz de quitársela. En presencia de los 700 restantes guardias de honor, Vulcan fue arrojado a la ardiente caldera del volcán. Vulcan había sido entregado a la tierra, enviado a la llama y no había resucitado. Todo cambió cuando Numeon, el primer capitán de los salamandras, se resolvió a un último sacrificio, cambiar su vida a cambio de la de su primarca. Para obrar este milagro, se inmoló en una de las grietas ardientes de la montaña. Incapaz de ver a su primarca nuevamente,
o saber si su sacrificio había sido exitoso. Cuando los 3 antiguos compañeros de Númenor pudieron finalmente seguirlo, se encontraron con una figura solitaria arrodillada en medio del desierto. Regocijados de haber encontrado a su camarada y amigo, cayeron de rodillas en señal de súplica cuando vieron que la figura se giraba y se levantaba. Pero se asombraron todavía más cuando la figura se giró agarrando una punta de lanza incrustada en su pecho. Era su primarca. Vulcan vivía de nuevo. Tras su resurrección, Vulcan se veía extraño, pero sus hijos no dudaron de sus palabras cuando ordenó a los 3 que regresaran en 3 días con su armamento, además de que les prohibió que divulgasen la noticia de que el primarca había regresado Nocturne. Cuando estos 3 regresaron, ahora apodados los guardias Draco de Vulcan, el primarca usó su talismán para abrir un portal de la telaraña en las profundidades de Nocturne. A continuación, se inició un arduo viaje a través de múltiples túneles y salidas de la telaraña para llegar a Terra. Vulcan y su guardia del Draco fueron salvados por Eldrath Ulfran, revelándose a sí mismo como el anciano del Monte del Fuego Letal. Eldrath les abrió un nuevo portal que llevaría a Vulcan y a sus guerreros a las puertas del Palacio Imperial. Entonces Vulcan tuvo una breve reunión con Rogal Dorn, y después fue conducido en solitario por los custodes al trono dorado para reunirse con el emperador. El emperador, ahora atrapado en el trono dorado, le reveló que no solamente había estado esperando a Vulcan, sino que lo había guiado en todo el viaje y había sido la fuerza que lo obligó a construir a Udrake y el talismán de los 7 martillos. El emperador confesó a Vulcan que su destino siempre había sido este, ya que fue diseñado para construir el talismán y supervisar su verdadero propósito. Reveló que el talismán de los 7 martillos era un arma de poder sin precedentes, un interruptor de hombre muerto que consumiría toda Terra si Horus tuviera éxito en la batalla final. En tal escenario, Vulcan tendría que presionar el interruptor que destruiría Terra, pero a su vez negaría el mundo a los poderes del caos. Finalmente, Vulcan instaló el trono dorado y tomó posición junto a la puerta de la eternidad, donde se mantuvo en guardia y alerta por si tenía que pulsar el talismán de los 7 martillos. Después del fin de energía de Horus, se afirma que Vulcan fue uno de los primarcas que supuso al Codex Astartes tras la muerte del emperador. Sin embargo, esto no sería por falta de coraje o lealtad, sino debido a las pérdidas paralizantes que había sufrido su legión en Isban V. Vulcan de alguna forma convenció a Robot Guilliman, quien finalmente cedió, y así fue como los salamandras fueron la única legión exenta de ser dividida en varios capítulos. Varios capítulos creados mucho más tarde en fundaciones posteriores comparten la herencia genética de los salamandras, como podrían ser las serpientes negras, el pacto de fuego, los kraken oscuros, las lanzas del dragón y los dracos de hierro. Estos capítulos, incluidos los salamandras, continúan la tradición de mantener las 7 casas guerreras de la legión original, cada uno de los grandes asentamientos de Nocturne, formando la base de una de las 7 compañías principales de estos capítulos. Algún tiempo después, Vulcan decidió dejar a los salamandras, alegando que regresaría en el fin de los tiempos. Esa fue la última vez que alguien vio a Vulcan en los próximos 1500 años. Vulcan reapareció, defendiendo por sí solo el mundo imperial de Caldera ante una invasión de los orcos. Aunque durante esas batallas murió muchas veces contra los Pieles Verdes, se regeneraría y aparecería de nuevo a la vanguardia de sus fuerzas. Después de salvar Caldera, Vulcan regresó a Terra y proclamó que llevaría el poder del Imperio a Ulanor, el mundo natal de la bestia. Vulcan se lanzó a la batalla directamente cuando las fuerzas imperiales llegaron a la ciudad capital de Ulanor, Gorkogron, y allí se enfrentó al caudillo en combate singular a bordo de un titán orco del tamaño de una ciudad colmena llamado el Templo de la Bestia. Durante este combate final en lo que sería Armagedón, ambos cayeron al generador de energía del Templo de la Bestia, donde el primarca se impregnó de cantidades masivas de energía Wag. En lugar de ser consumido por estas energías, Vulcan las usaría para convertirse en uno con ella y lanzó un último ataque, golpeando a la bestia con el tremor de la condenación en la cara, e hizo detonar el generador de la máquina, causando una reacción en cadena que destrozó el templo y mató aparentemente a los 2.
Vulcan fue dado por muerto en todo el imperio, y Curland declaró que su sacrificio sería recordado para siempre, ya que al fin habrían conseguido derrocar a todos los orcos que vivían cerca de Ulanor de una vez por todas, y la amenaza supuestamente nunca regresaría. La historia de la muerte de Vulcan se vuelve todavía más misteriosa por el hecho de que Vulcan parece haber dejado tras de sí un texto llamado el Tomo del Fuego, dentro de la cual está encerrada la naturaleza y la ubicación exacta de 9 artefactos que el primarca legó a su capítulo. De estas 9 reliquias, 5 han sido recuperadas, 3 de las cuales, la lanza de Vulcan, el manto de Kesari y el guantelete de la forja, son empleados actualmente por el padre forjador del capítulo, Vulcan Hestan. Otros 2, el cáliz de fuego y el ojo de Vulcan, permanecen en Prometheus, en la fortaleza monasterio del capítulo, mientras que los últimos 4 artefactos, el motor de las aflicciones, el carro de obsidiana, la llama desatada y la canción de la entropía, todavía no han sido descubiertos. El Tomo del Fuego afirma que solo cuando estos artefactos sean recuperados, Vulcan juzgará a los salamandras lo suficientemente disciplinados como para haber superado esta prueba final, y así serán dignos de recuperar a su primarca. Durante estos últimos 10.000 años, los salamandras han luchado por la humanidad en cientos de batallas, al igual que otros capítulos de marines espaciales. Entre sus campañas más notables están la segunda y tercera guerras por Armagedón, las cuales podéis ver en los vídeos que tengo en mi canal, y también participaron en la guerra de Badab. Los salamandras fueron uno de los capítulos de marines espaciales que participaron en la guerra de Badab, sirviendo al imperio al ayudar a derrotar a los garras astrales y sus rebeldes aliados secesionistas. Inicialmente los salamandras se mostraron reacios a involucrarse en el conflicto interno, habiendo luchado junto a los garras astrales y los halcones de fuego en la campaña de Nikentos un siglo antes. No obstante, cuando el inquisidor legado a cargo de llevar a cabo la guerra les proporcionó pruebas de que los garras astrales habían quebrantado por completo la fe en los antiguos pactos del imperio, los salamandras se vieron obligados a actuar. El capítulo de los salamandras solo pudo enviar una pequeña fuerza formada por la segunda compañía bajo el mando del capitán Pelas Mirsan, ya que el resto de su capítulo ya estaba comprometido en otra parte. Aunque fueron pocos en número, la fuerza de los salamandras estuvo fuertemente involucrada durante el conflicto hasta su amargo final, y desempeñaron un papel clave en varios eventos importantes durante todas las batallas. Desde la apertura de la Gran Grieta y el comienzo de la era Indomitus, los salamandras han visto claramente su deber para con el imperio y están dispuestos a dar sus últimas fuerzas en la defensa de la humanidad. Para sorpresa de todos, los hijos de Vulcan como capítulo adscrito al Codex han recibido una gran cantidad de refuerzos al incluir a los marines primaris en sus compañías de batalla. Esto al fin ha aumentado la capacidad de reclutamiento y de combate que tenía el capítulo, y se ven en condiciones de apoyar con mucha más fuerza que antes las campañas del nuevo Lord Comandante del Imperio. La tercera guerra por Damnos comenzó cuando una fuerza de invasión de la dinastía Necrón de los Starek descendió sobre Damnos durante la era Indomitus. El mundo envió una petición de ayuda una vez más a los ultramarines, que en ese momento estaban involucrados en una serie de conflictos muy importantes en esta era, incluida la Cruzada de Indomitus, las Guerras de la Plaga y la Guerra de las Bestias. No obstante, los ultramarines se negaron a abandonar a Damnos y enviaron a sus exiguas fuerzas al planeta. Cuando la guerra se recrudeció en Damnos, ni la fuerza combinada de los ultramarines con sus capítulos sucesores fueron lo suficiente como para frenar a los necrones. Los ultramarines tuvieron la suerte de ser rescatados por una fuerza de ataque combinada de los salamandras y los cicatrices blancas. Los salamandras demostraron en la campaña de Damnos que nunca olvidarían su deber de defender a la humanidad, aun a pesar de que ellos mismos estaban comprometidos en muchos frentes de batalla. Eso nos lleva a que mientras una parte de sus fuerzas luchaba en Damnos, el capitán Pelas Mirsan de la segunda compañía comandó a una semicompañía de los salamandras para ayudar en la defensa del mundo cardinal de Bendition en el subsector Veritus durante la guerra de Taletus. Mientras las fuerzas de los portadores de la palabra se acercaban al complejo de la ciudad catedral Grand Honorificum,
la fe de los sacerdotes del Adeptus Ministerum y otros fieles del dios emperador desataron un fenómeno del despertar psíquico. Los espíritus con cara de calavera de los benditos muertos imperiales y los santos emergieron de la disformidad para envolver la ciudad catedral en un muro de poder más tarde llamado como el Muro de los Santos, un poder que desterró a los demonios que ayudaban a los portadores de la palabra, enviándolos de vuelta al Immaterium. Los salamandras se aprovecharon de esto para lanzar nuevos ataques contra las formaciones de avance de los portadores de la palabra, abriéndose paso hasta el puente sobre el río Carmine y cortando la fuerza hereje en dos. La batalla por el mundo Benditium no se había decidido de ningún modo, pero el impulso del asalto de los portadores de la palabra fue repelido, y el gran honorificum permaneció en manos leales. Aun así, el cardenal oscuro Corfoirón, que estaba al mando de las fuerzas del caos, no se ha retirado del sistema y planea nuevos ataques. Así que, si queréis ayudar al capítulo de los salamandras y a sus sucesores, viajad cuanto antes al mundo de Bendition. Espero que os haya gustado este vídeo sobre los salamandras. Mientras saludo a los mecenas del canal, os recuerdo que tenéis vídeos sobre todas las legiones de marines espaciales, además de muchas otras facciones, tanto del Imperio como de sus enemigos. Nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos y hermanas de batalla.